Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que hoy, con la ayuda del Espíritu de verdad, vamos a compartir un tema que lamentablemente apenas se oye en los diferentes medios de comunicación. El mundo está envuelto en las tinieblas. El pueblo que el Creador tiene en la tierra es un pueblo que debe conocer la profecía, no tan solamente por el mero hecho de conocerla, sino por el mero hecho y la gran responsabilidad que tenemos de poder proclamar al mundo las profecías que están a punto de acontecer en nuestros días. El carisma del actual Papa, Francisco I, ha cautivado ya en apenas unos días de su gobierno, ha cautivado al mundo entero. El Papa de los pobres, el Papa que tuvo novia, el Papa de no sé qué, el Papa de no sé cuánto. Pero lamentablemente la apariencia de piedad de este hombre ha cautivado las conciencias del mundo entero. Sin embargo, dentro de esa apariencia de piedad está en que él es un jesuita. Y entender qué es lo que significa ser jesuita, entender que detrás de este hombre hay una organización que va en contra de la libertad de expresión. Una organización que va en contra de que usted o yo podamos adorar al Creador del universo de acuerdo a nuestra libertad de conciencia. En definitiva, detrás de este hombre supuestamente con apariencia de piedad, hay un ejército a nivel mundial de hombres poderosos que muy pronto van a imponer el nuevo orden mundial. Con ello, la ley dominical, con ello, la marca de la bestia, con ello, el 666, y con ello van a obligarte a ti, amigo y amiga que me escuchas, a que rindas pleitesía a la Iglesia Católica Apostólica Romana, adorando el día del venerable Señor Dios Sol y haciéndote obligar a que renuncies a tu fe, porque de lo contrario, inclusive va a haber un decreto de muerte contra aquellos que no quieran adorar ni a la marca de la bestia, ni a su nombre, ni a su imagen. Hoy, con la ayuda del Espíritu de verdad, vamos a iniciar esta profecía directamente relacionada con la ley dominical. Y lo vamos a hacer como hacemos siempre, después de tener una oración. Una oración que yo te invito también, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas postrarte si así lo deseas, para que puedas tener la oración también juntamente con tu humilde servidor. Amante Padre Celestial, postrado ante tu divina presencia, acudimos a ti a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, suplicándote que en tu infinita misericordia nos des tu Espíritu para poder presentar tu palabra y que tu mismo Espíritu siga sensibilizando cada corazón para que todos podamos entender los tiempos que vivimos y podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias.
Amén. Y vamos a abrir ya la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer en el Viejo Testamento. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18. Hallamos así la Sagrada Escritura. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El sabio Salomón, en este escrito que acabamos de compartir ahora, dice que un pueblo sin profecía es un pueblo que se desenfrena. Es un pueblo que no conoce la realidad del tiempo en que estamos viviendo. Pero a pesar de que hay una advertencia en que tenemos que estudiar las profecías para poder entender el tiempo realmente en que vivimos, yo te pregunto, amigo y amiga que me escuchas, ¿estás estudiando las profecías que nos marcan los tiempos proféticos que estamos viviendo ahora? ¿Eres consciente de que somos la última generación que va a estar en pie ante el evento que miles de millones de personas murieron con la esperanza de verlo? ¿Estás escudriñando realmente la Sagrada Escritura para poder entender cuán cerca estamos ya de la segunda venida del Hijo del Hombre? O quizá las tinieblas que envuelven a este mundo te han absorbido la mente y todavía sigues pensando que el Salvador hace falta años, decenas de años para que venga. El apóstol Shaul, Pablo, en su primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice lo siguiente: no menospreciéis las profecías. Es decir, en primer lugar, el sabio Salomón nos dice que un pueblo sin profecía es un pueblo que se desenfrena. Un pueblo que no conoce profecía es como aquel caballo que ha perdido el control y el jinete no lo puede controlar. Y avanza y avanza y avanza y avanza y avanza y no hay nadie quien lo detenga. Así es un pueblo que no conoce la profecía. Sin embargo, a pesar de esa gran advertencia de que debemos conocer las profecías para poder entender el tiempo en que vivimos, el apóstol Shaul, el apóstol de los gentiles, nos dice hoy para ti y para mí: no menospreciéis las profecías. Si hay un consejo en cuanto no tenemos que menospreciar las profecías, porque las profecías nos marcan el camino que estamos viviendo hoy, ¿por qué será que muy pocas denominaciones religiosas dedican el tiempo al estudio y a compartir las profecías con las diferentes congregaciones? ¿Por qué será? Si el consejo es no menospreciéis las profecías, ¿por qué hay tan pocas iglesias que hablan de profecía y se dedican simplemente a hablar del amor, del amor y del amor, olvidándose de que ese Elohim de amor es también fuego purificador y devorador que ha de devorar a aquellos que son adversarios de él, aquellos que son desobedientes a sus mandamientos porque no conocen las profecías? No menospreciéis las profecías. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, hallamos también lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así debe ser, amigo y amiga que me escuchas, el conocimiento de la verdad profética. Es como la noche.
Estábamos en las tinieblas espirituales. El pecado nos envolvía. La ceguera espiritual nos envolvía. Estábamos en una completa oscuridad espiritual. La palabra del Todopoderoso, la palabra de Elohim, comenzó a penetrar en nuestros oídos. El verdadero Espíritu comenzó a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y de aquellas tinieblas comenzó a resplandecer una tenue lucecita. Esa tenue lucecita se iba convirtiéndose cada vez un poquitín más grande y comenzamos ya a alumbrar un poquito más. Así debe ser la palabra profética, como dice el apóstol Pedro en esa segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, que hemos tenido la oportunidad de compartir con usted. La palabra profética, como la misma Sagrada Escritura, como la misma palabra de Elohim, debe ser como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así debemos ser nosotros, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Debemos ser como una antorcha. Mientras el Salvador estuvo aquí en la tierra, dijo estas palabras: vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué está hecha la luz? Para alumbrar. Como una antorcha. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido rescatados del mundo de las tinieblas, hemos sido rescatados del pecado que envuelve este mundo para convertirnos en esas luces, en esas antorchas que debemos alumbrar en este mundo oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una gran obra que debe hacerse en cada uno de nosotros en primer lugar, amigo y amiga que me escuchas. Una tremenda obra debe hacer el verdadero Espíritu de verdad en ti y en mí, antes de tener el poder para predicar a otros, para que otros se conviertan. La experiencia la hallamos en el Salmo capítulo 51, donde el salmista David nos dice su triste condición. Salmo 51 comienza así: ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia. Y sigue diciendo este tan importante capítulo del libro de Salmos como es el 51. En el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y uno de los versículos que más me gustan: crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Solamente entonces, mi querido hermano y hermana que me escuchas, amigo y amiga que estás en estos momentos viéndonos, solamente es entonces cuando tú y yo podemos tener la oportunidad de poder compartir las buenas nuevas que hallamos en el plan de la salvación. ¿Cuándo? Cuando hayamos reconocido nuestra triste condición, cuando hayamos pedido perdón por nuestros pecados cometidos en ignorancia, cuando habiendo salido del pecado, de la oscuridad del pecado, de la oscuridad de las tinieblas, hayamos abandonado la carga de pecado y la palabra profética, la palabra de Yahweh, haya comenzado a obrar en tu vida y en mi vida, cuando tengamos un nuevo corazón,
Es entonces, amigo y amiga que me escuchas, con ese corazón nuevo, con esa mente nueva, con ese pensamiento nuevo, ya una mente carnal y pecaminosa como antes, sino una nueva naturaleza, una nueva creación, una vida nueva, porque eso es lo que le está diciendo David a Yahweh. Crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando realmente nosotros comprendamos estas hermosas palabras que el salmista David dijo después de haber reconocido su pecado que había cometido con Betsabé, entonces nosotros podemos tener la misma experiencia que tuvo el rey David. Nunca antes podremos enseñar a los transgresores el camino de la verdad, mientras nosotros mismos sigamos siendo transgresores. Y ese es el gran problema, amigo y amiga que me escuchas. La gente, siendo pecador, está llamando al arrepentimiento a otros que son también pecadores, y entonces el evangelio no tiene poder. Pero un evangelio con poder es aquel evangelio, aquella persona que ha entendido que antes era pecadora, pero que al haber confiado en los méritos de su Creador, ha confiado en Él, y por la fe puesta en Él, Él hace en mí, en ti, lo que ni tú ni yo tenemos facultad ni poder para vencer, que es el pecado. Y ahí viene la plena justificación por la fe. El pecador acude a su amante Salvador, confiesa su pecado, le pide el perdón, le pide el poder, la gracia para ser vencedor, y automáticamente la gracia del Salvador es derramada. El Espíritu del Salvador mora en el corazón de la persona y hace a éste una nueva criatura, no para que siga siendo lo que antes era, sino para ser ahora una nueva criatura. Entonces se cumplen las palabras también que dijo el mismo Salvador a Nicodemo: nacer de nuevo. Las mismas palabras que hallamos en Romanos capítulo 6, verso 4, vida nueva. Las mismas palabras que pedía David en su gran misericordia para poder obtener el perdón de su pecado. Y la condición del perdón no es para que uno se sienta callado, no, porque el salmista David sigue diciendo en el versículo 13, entonces, ¿cuándo? Entonces. ¿Qué significa ese entonces? Cuando yo haya dejado de ser lo que antes era, cuando yo haya nacido de nuevo, cuando yo tenga un corazón recto, una vida recta, una vida nueva, pensamientos nuevos, nacer de nuevo en definitiva. Entonces, y solamente entonces, cuando yo haya dejado ya la carga de mi pecado que tenía antes, solamente entonces, al ser nueva criatura, al vivir una vida totalmente nueva, al tener nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas amistades, nuevo trabajo, ¿por qué no todo tiene que ser nuevo? Entonces, dice el salmista David, enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Y qué dice a continuación la Escritura? ¿Qué dice a continuación el verso 13 de Salmos capítulo 51? Y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? Mientras yo siga siendo pecador, ¿crees que voy a tener poder para que el pecador deje de ser pecador? Por eso hay tan pocas conversiones, amigo y amiga que me escuchas. Porque la gente sigue justificándose con sus defectos de caracteres,
sigue justificándose con sus pecados, siguen diciendo que el hombre seguirá siendo pecador hasta que venga el Salvador, y por eso se presenta un evangelio sin poder, y un evangelio sin poder no tiene poder para convertir al pecador. Por eso el salmista David, el mismo Salvador, el mismo Pablo, dice que tenemos que morir al yo, tenemos que morir al pecado para ser una nueva criatura, y al ser una nueva criatura, al nacer de nuevo, será entonces cuando tendremos poder, como lo tuvo el apóstol Saúl, de decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree, tanto judío como gentil, como lo podemos ver en Romanos capítulo 1, verso 16. Y es ahí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, donde se presenta y donde se une el poder del evangelio. Las buenas nuevas son esas, amigo y amiga que me escuchas. El verdadero evangelio son las buenas nuevas, como aquí hemos estado compartiendo en infinidad de veces y lo seguiremos recalcando. La única alternativa para que el pecador deje de ser lo que era es aceptar las buenas nuevas de un Salvador que vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Él viene a salvarte a ti de tus pecados, no para que sigas siendo pecador, no para que sigas cometiendo pecados. Es cierto que tenemos una mente perversa y un cuerpo totalmente pecaminoso, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es pecar. Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Y lo que hay en mí mal no lo puedo evitar. Sí que puedo evitar el que la tentación vaya siendo ampliada y se convierta en pecado. Pero la tentación no es pecado. Pero cuando yo confío en mi amante Salvador y hago lo que tengo que hacer, oraciones, estudio de la Sagrada Escritura, meditar en él cuando voy por la calle, orando cuando voy por la calle, cantando lo que fuera mientras voy por la calle, cánticos de alabanza espiritual, el mal pensamiento desaparece. Y mientras estás en esa armonía con el cielo, estás viviendo en la tierra un pedacito de cielo. El problema es cuando cortamos la conexión con el cielo a través de nuestro amante Salvador. Cuando cortamos esa conexión, cuando terminamos la oración, por ejemplo, Satanás se nos puede meter con un mal pensamiento, con una tentación. Por eso el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. La única alternativa posible para que tú dejes de ser lo que antes era, para que yo deje de ser lo que antes era, es estar constantemente en oración, no postrado de rodillas, en oración, estemos en el lugar en que estemos. Aún trabajando de cualquier cosa, podemos tener nuestra mente comunicada con el cielo a través de la oración, a través de cánticos de alabanza, a través de una reflexión. La única forma posible en que nuestra mente pueda ser cambiada y esta mente corrupta, este cuerpo pecador, vaya siendo transformado hasta que lleguemos a alcanzar dentro de nuestra esfera humana pecaminosa lo que dijo el Salvador: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sed santos, como yo soy santo. Es la única manera, amigo y amiga que me escuchas, reconociendo que hemos sido tremendos pecadores. Estábamos en la oscuridad de las tinieblas. Estábamos en un mundo que nos envolvía, fruto del pecado que rodea al mundo entero. Pero cuando nos presentaron a un Salvador y aceptamos a ese Salvador,
el Salvador debe ser tu Salvador. Debes hacerlo tuyo, amigo y amiga que me escuchas. Y Él vino a salvarte de tus pecados cometidos en ignorancia, para que al aceptarle a Él, seas una nueva criatura, hayas muerto al pecado y podamos también obtener la victoria por medio de esa fe puesta en Él y permitir que Él more en ti y en mí, para que nos haga nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Y sabiendo a través de las profecías que estamos viviendo ya en la última generación que va a estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre, si entendemos muy bien que hay un juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer, ¿cómo debiéramos de estar nosotros viviendo hoy? ¿Cómo, mi querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Envuelto todavía en las tinieblas del pecado? ¿Siendo como éramos antes? ¿Orgullosos, prepotentes, soberbios, pecadores de cualquier pecado cometido? ¿O ser nuevas criaturas? Solamente hay dos caminos en los cuales nosotros podamos tomar. No hay tres, solamente hay dos. La lucha está entre la verdad y el error. La lucha está entre el bien y el mal. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿El camino angosto, el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna? ¿O el camino amplio y espacioso que nos lleva directamente a la perdición? ¿Cuál es el camino que quieres tomar, amigo y amiga que me escuchas? El profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, nos dice lo siguiente. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Verso 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, pero Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. Levántate, resplandece. Levántate del sueño de la muerte. Levantémonos de la carga del pecado que posiblemente por tantos años nos haya envuelto este mundo miserable y pecador. El pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra debe ser un pueblo totalmente diferente a la sociedad que nos envuelve. El pueblo que Yahweh tiene en la tierra tiene que ser un pueblo que pueda resplandecer. Y para poder resplandecer debemos cumplir también con unos requisitos sin los cuales seguiremos estando en tinieblas y nunca podríamos resplandecer. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Isaías? Levántate. Hermano y hermana que me escuchas, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía, levántate, levántate, resplandece. Hemos sido llamados a ser luces en este mundo de tinieblas. Hemos sido llamados a levantar la antorcha de la verdad, presentándola en un mundo en tinieblas. Hemos sido llamados a ser, vosotros sois la luz del mundo. Levántate, amigo y amiga que me escuchas. Levántate, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, pero Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Que el mundo tiene que ver en ti y en mí su gloria. ¿Y qué significa su gloria? Su carácter.
El carácter de Él debe ser manifestado en nosotros. Nosotros debemos manifestar al mundo el carácter de Yahweh. El mismo carácter que tuvo el Hijo mientras estuvo aquí en la tierra. El Padre envió al Hijo el modelo perfecto para que tú y yo copiemos su sistema de vida. Copiemos todo lo que Él hizo. El Padre no envió al Hijo por enviarlo. Él dijo: he glorificado tu nombre. Te he glorificado, Padre. He terminado la obra que me diste que hiciera. Él magnificó la ley, engrandeció la ley, magnificó y presentó al mundo el carácter del Padre, perfecta obediencia a todos sus mandamientos. Es lo mismo que se nos exige hoy de cada uno de nosotros. Levantarnos de la oscuridad del pecado. Tenemos que resplandecer ante nuestra propia familia, ante nuestros amigos que nos rodean, ante nuestros vecinos, ante nuestros mismos hermanos de congregación. Tenemos que levantarnos, tenemos que resplandecer, tenemos que ser diferentes para que ellos vean que realmente somos una parte de esa luz que tiene que alumbrar al mundo entero. Y cuando uno realmente entiende el inmenso amor que tanto el Padre como el Hijo tuvieron para con cada uno de nosotros, ¿cómo podemos seguir justificando nuestros defectos de carácter? ¿Cómo seguir justificando nuestros pecados en lugar de caer postrados ante aquel que derramó su sangre por culpa de tus pecados, por culpa de mis pecados, y pedirle perdón para no volver a caer y a cometer ningún otro pecado? No hemos sido llamados a seguir con nuestra vieja vida pecaminosa a cuestas. Hemos sido llamados a levantarnos, a resplandecer, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, pero Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. ¿Acaso Yahweh podrá resplandecer en el cuerpo, en el rostro de alguien que todavía siga justificándose de sus pecados o de sus defectos de carácter? No, ¿verdad que no? El carácter de Yahweh, así como Moisés, cuando bajaba y terminaba de hablar con su Creador, su rostro resplandecía, era porque un hombre había sido ya convertido y era el hombre más manso, más humilde de la tierra. Moisés había sido un tremendo pecador, pero durante aquellos 40 años en el desierto, era el hombre más humilde de la tierra. El hombre que tuvo el privilegio de hablar con Yahweh cara a cara. El hombre que cuando hablaba con Yahweh y terminaba de conversar con él, tenía que cubrirse su rostro porque resplandecía. Y esto es lo que Yahweh quiere hacer en ti y en mí, amigo y amiga que me escuchas. Yahweh resplandecerá sobre ti. ¿Cuándo? Cuando nos hayamos levantado de la carga del pecado. Cuando hayamos depositado nuestra carga de pecado a los pies del Salvador. Cuando digamos: Padre, yo no tengo ningún poder para hacer el bien. No tengo ningún poder para ser bueno. Pero quiero confiar en los méritos de tu Hijo. Quiero confiar en Él. Tú lo enviaste para desenmascarar las obras del enemigo. Permite, oh Yahweh, que yo confíe en Él. Que confíe en tu Hijo, que lo acepte como mi amante Salvador, y al aceptarlo, perdona mis pecados cometidos en mi ignorancia y permite que tu gracia, la nueva oportunidad que tú me das para volver a vivir ahora, lo viva como un verdadero hijo tuyo. Por la fe puesta en tu Hijo, que tu Espíritu more en mí, me des poder para vencer el pecado, me des poder para ser nueva criatura y tú
pueda resplandecer sobre mí conforme a tu voluntad, para que yo sea esa luz en medio de un mundo en tinieblas. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. ¿Cuándo? Cuando hagamos como David, cuando confesemos nuestros pecados, cuando pidamos, crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio, cuando reconozcamos todo lo que hemos sido y cuando comencemos a entender que hemos sido llamados a ser nuevas criaturas, a salir de las tinieblas que envuelven este mundo de pecado, para ser una luz, una antorcha que alumbre el camino estrecho para que otros sientan el mismo deseo de poder transitar por él conforme a la voluntad del Creador del universo. Es lo mismo que hallamos en Romanos capítulo 13, versículo 11. Allí el apóstol de los gentiles, en su carta a los romanos, en una carta que está también dirigida a cada uno de nosotros, leemos en el verso 11 del capítulo 13 del libro de Romanos. Y esto, conociendo el tiempo, conociendo la profecía, conociendo los tiempos que estamos viviendo, conociendo que estamos muy cerca ya de que termine nuestro tiempo de gracia, conociendo el tiempo que muy pronto se va a imponer el nuevo orden mundial, la ley dominical, la marca de la bestia, la última persecución y el fin del tiempo de gracia, primero para unos y posteriormente para otros. Pero sabiendo que el tiempo de gracia está ahí a la vuelta de la esquina, el apóstol de los gentiles nos dice a ti y a mí, y esto conociendo el tiempo, es hora ya de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué sueño está haciendo referencia el apóstol Pablo? ¿Será que te gusta pasar muchas horas en la cama? ¿Será que en lugar de descansar las horas habituales, estás ahí durmiendo 8, 10, 12, 14 horas y después resulta que cuando te levantas ya pasó la mañana y prácticamente no tienes tiempo para nada? ¿Estará hablando de ese tiempo? ¿Cuántas personas se acuestan tarde y se levantan tarde y cuando se dan cuenta pasó el día y no han hecho nada? Pero el apóstol Pablo está avanzando también y está diciendo algo muy importante espiritualmente. Conociendo el tiempo en que vivimos, conociendo las profecías que estamos viviendo ya en nuestros días, es hora de levantarnos del sueño de la muerte. Tenemos que alumbrar, tenemos que despertarnos, tenemos que ser luces, tenemos que ser antorcha, tenemos que cumplir con la gran comisión dada a cada uno de nosotros si realmente queremos ser vencedores. Lamentablemente mucha gente no hace nada y aún sin hacer nada creen que van a estar en el reino de los cielos. Sobre cada uno de nosotros se nos va a exigir en qué hemos invertido nuestro tiempo, en cómo hemos sido nuestra mayordomía, en qué hemos invertido el dinero que el Creador nos da. Y todos vamos a tener que dar cuentas en aquel tribunal donde el Padre, como juez, estará también el Hijo intercediendo, defendiendo, y un acusador que es el que nos va a acusar de todo aquello que hayamos cometido mal. Y el apóstol Pablo nos dice a ti y a mí, en esta introducción de hoy, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Yo diría, mi querido hermano y hermana que me escuchas, se acerca el glorioso amanecer.
¿No te gustaría pertenecer a ese grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes que se están preparando para ese glorioso amanecer? ¿O prefieres todavía seguir ahí, bajo las tinieblas del pecado, durmiendo plácidamente el sueño de la muerte? Dice que la noche está avanzada, las tinieblas están avanzando rápidamente, el mundo se dirige hacia su destrucción final, pero el pueblo que Yahweh tiene en la tierra, el pueblo de Yahweh tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque se acerca el glorioso amanecer, y sabiendo por las profecías que se acerca el glorioso amanecer, debemos vivir de acuerdo a la profecía para poder ser esa luz que el Creador desea que tú y yo seamos en este mundo de tinieblas. Y nos da la solución. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos todo lo que tiene que ver con el pecado. Desechemos todo aquello que tiene que ver con el mundo. Despojémonos, vaciémonos del egoísmo, del orgullo, de la mundanalidad, de los deseos carnales, de la codicia que pueda haber. ¿Para qué? Para que podamos vestirnos las armas de la luz. Sigue diciendo el verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Adón Yahshua el Mesías, y no proveáis para los deseos de la carne. Para poder entender lo que se nos viene encima, amigo y amiga que me escuchas, repito, es muy importante que tú y yo podamos entender los tiempos que estamos viviendo y que podamos entender también cuál es la voluntad que el Creador desea para ti y para mí. Y es que nos levantemos del sueño, conociendo el tiempo en que vivimos. Es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Las tinieblas que envuelven el pecado del mundo está avanzando. Con este nuevo Papa, el mundo entero va a ir directamente a las tinieblas, porque este hombre, como un verdadero jesuita, con su apariencia de piedad, pero negando la verdad de ella, está llevando al mundo hacia un lugar sin retorno. Está llevando al mundo donde precisamente Satanás desea llevarlo. Y las profecías nos han sido dejadas para que tú y yo podamos entender que muy pronto viene el nuevo orden mundial, muy pronto viene la ley dominical, muy pronto se va a imponer con ello, con el cambio del verdadero día de reposo al día del venerable Señor Dios Sol, se va a imponer la marca de la bestia y con ello la última persecución, la última inquisición a nivel mundial contra el verdadero pueblo que Yahweh tiene en la tierra. Y el apóstol Pablo, en una carta que todavía es válida para hoy, para ti y para mí, nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, despojémonos de las obras de las tinieblas que hayan estado envolviendo nuestra vida y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Adón Yahshua el Mesías, y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el consejo, amigo y amiga que me escuchas, para poder entender cuán cerca estamos ya de que se imponga la ley dominical. A partir de nuestro próximo tema, vamos a seguir ampliando esta impresionante profecía que está directamente relacionada para el tiempo del fin. Debemos estar viviendo a la luz que el Salvador
nos ha dejado a través de su palabra. No podemos seguir en la oscuridad del pecado. No podemos seguir en las tinieblas que envuelve a este mundo a causa del pecado, de la incredulidad, de la mundanalidad. Debemos ser diferentes. Debemos vivir diferentes del mundo, viviendo en el mundo, pero no ser del mundo, para ser un hijo de Yahweh. Y para eso, la oración de David debe ser nuestra. Crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Y entonces, cuando su verdadero espíritu more en ti y en mí, se cumplirán las promesas que posiblemente hasta ahora no hayamos tenido y por eso no hay conversiones. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿No te gustaría, amigo y amiga que me escuchas, formar parte de este grupito de hombres y de mujeres que escudriñando la Sagrada Escritura, escudriñando la verdad, habiendo reconocido lo que antes éramos, pero también aceptando que somos ahora nueva criatura, hagamos como el profeta, como el rey David, tener un corazón limpio, tener un corazón nuevo, tener una mente nueva, unos nuevos propósitos, un nuevo trabajo, una nueva amistad, una mente totalmente nueva y reformada, para hacer esa luz que alumbre en este mundo de tinieblas, para que la gloria de Yahweh resplandezca sobre ti y sobre mí, y entonces podamos enseñar a los transgresores el verdadero camino de la santidad, para que el pecador se convierta al único que tiene poder para perdonarle. Y a veces cometemos el tremendo error de que el pecador acepte a la iglesia. No, tiene que aceptar al único que tiene poder para perdonarle sus pecados. Tiene que aceptar al único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yeshua el Mesías. ¿No te gustaría, amigo y amiga que me escuchas, formar parte de este pueblo, formar parte de este movimiento, formar parte de este remanente que Yahweh tiene hoy en la tierra, que habiendo sido antes lo que hayamos sido, ahora por su gracia, por su poder, por su mérito, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, solamente por la fe puesta en Él y al permitir que Él more en nosotros, porque por nosotros mismos no tenemos poder para nada, Él vaya transformando nuestras vidas, vayamos alcanzando ese estado de perfección y santidad, porque sin santidad nadie verá a Yeshua. ¿No te gustaría, amigo y amiga que me escuchas, poder formar parte también de este remanente? Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinito amor y misericordia permites que a través de tu palabra nos das el consuelo, la esperanza, la gracia de poder salir de este mundo de tinieblas para ser nuevas criaturas, para la honra y la gloria de tu nombre. Sigue quebrantando cada uno de nuestros corazones, Padre, para que tu verdad penetre profundamente en nosotros y tú hagas tanto el querer como el hacer para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ya nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Que la paz de Yahweh y de su Hijo sean con ustedes, es nuestro deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas.
el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.